sistema circulatorio venoso y linfático. Es importante mencionar que tanto el sistema venoso como el sistema linfático, ambos sistemas también son parte del sistema circulatorio. ¿Ya? Y a pesar de que el linfático a veces uno lo deja un poco de lado, también lo vamos a resumir hoy día. Pero sí, el sistema linfático también es parte de ese sistema circulatorio. ¿Ya? Así que vamos a comenzar nada más. ¿Qué más? Bien, vamos a comenzar con algunos aspectos generales acerca del sistema venoso. ¿Ya? Vamos a ver algunos aspectos que son generales. Bien, primero que todo hay una gran diferencia entre el sistema venoso y el sistema arterial. Y esa gran diferencia es que no nacen estos vasos sanguíneos a partir del corazón, sino que nacen en la periferia. Y estos vasos sanguíneos, una vez que nacen en la periferia, se dirigen hacia el corazón. Por tanto, es una circulación centrípeta y no centrífuga. ¿Ya? Porque la circulación arterial es centrífuga, de modo que nace de un centro que es el corazón y luego de eso se distribuye hacia la periferia. Pero en el caso de las venas, eso no es así. Lo que sucede entonces es a la inversa. ¿Y cómo ocurre eso, cierto? Ocurre formándose estas venas a partir del lecho capilar. Las arterias, ¿cierto?, se transforman en arteriolas, metaarteriolas y luego en capilares. Y las paredes, ¿cierto?, son un poco más distendidas, un poco más separadas y también permiten el intercambio, esos capilares, ¿cierto?, del oxígeno, de nutrientes con los tejidos a los cuales llegan. Entonces, es ahí donde la sangre cumple su función de entregar sus nutrientes y entregar el oxígeno a los distintos tejidos del cuerpo. Pero en el lecho capilar vamos a ver que a partir de ese lecho capilar nacen ciertas vénulas, ¿ya? Y estas vénulas son bastante pequeñitas, las que están acá. Nacen las vénulas postcapilares, ¿cierto? Y esas vénulas postcapilares tienen un diámetro de aproximadamente 10 a 50 micras. Y luego de esto aparecen vénulas musculares que tienen una túnica y tienen algunas pilas musculares también en su constitución. ¿Ya? Y estas vénulas musculares son las que después se van a transformar en las venas. ¿Ya? Las vénulas musculares son vasos de aproximadamente 50 a 200 micras de diámetro. Bueno, también se puede mencionar de que estas metaarteriolas poseen esfínteres precapilares que son producidos por estas células musculares que lo que hacen es contraerse y de esa forma también modulan el flujo sanguíneo hacia las venas. En el fondo lo que hacen es modular la vasomoción, es decir, la movilidad del flujo sanguíneo en los vasos postcapilares. Ustedes pueden ver, ¿cierto? Esta es una fotografía de un capilar, como su diámetro es tan pequeño que solamente cabe un glóbulo rojo. Es tan pequeño que solamente alcanza a caber ese glóbulo y hacer el intercambio. Bueno, todas estas cosas, muchos de ustedes las vimos el año pasado. Vamos a ver también algunos otros aspectos generales acerca de las venas, y es que poseen paredes similares a las arterias. ¿Se acuerdan de las túnicas que tienen una arteria? ¿Sí? ¿Cuáles son? Claro, túnica interna, media y externa, ¿cierto? Y la interna es una túnica compuesta por un endotelio, ¿cierto? La media está compuesta por también una capa muscular, y la externa por esa capa adventicia. Y vamos a ver un detalle, ¿cierto?
que las paredes venosas son similares, sin embargo hay unas diferencias importantes. Primero que todo, son más delgadas, son un poco más delgadas que las paredes de una arteria. Y además, si ustedes recuerdan, las arterias en esa túnica media poseen una lámina elástica interna y una lámina elástica externa. Se fijan ahí ustedes, conformadas por fibra elástica, fibra de tipo colágeno elástica. Esta es una arteria, pero sin embargo las venas no existen en esas túnicas, esas láminas elásticas. Y esa es una gran diferencia entonces con las arterias. Eso es uno de los factores por los cuales, cierto, en el práctico ustedes toman una arteria, la comprimen y vuelve a su lumen. La vena no hace eso, porque como no tiene estas túnicas elásticas, no puede volver a su lumen de forma sencilla. Además, esa túnica interna, ese endotelio que está recubriendo internamente las venas, hay una gran diferencia, y es que en algunos casos esa túnica interna se repliega formando cúspides. ¿Ya? Formando cúspides que constituyen lo que son las válvulas venosas. Y esas cúspides de las válvulas venosas están apuntando hacia el corazón. Apuntan en la dirección en que la sangre se dirige hacia el corazón. Y esa es una gran diferencia porque las arterias no poseen este tipo de estructura. Ahora, no todas las venas poseen válvulas. ¿Ya? No todas las venas poseen válvulas. Las venas que sí poseen válvulas son las venas de los miembros, tanto superior como inferior. Pero venas como por ejemplo la vena cava, las venas pélvicas no tienen esas válvulas. ¿Qué importancia tienen esas válvulas, cierto? Esas válvulas, exactamente, como dice su compañera, permite que la sangre pase en un sentido, es decir, en el sentido que va hacia el corazón, pero que no haya un reflujo en que esa sangre se devuelva hacia la periferia. Entonces, de la misma forma en que un colchón inflable, ¿cierto?, tiene una válvula, uno infla y no se desinfla. Lo mismo pasa con las válvulas venosas, dejan pasar la sangre en el sentido en que avanzan hacia el corazón, pero no se devuelve esa sangre. Y ahí ustedes ven el esquema, cómo esa sangre pasa entonces, y después la válvula mantiene la sangre venosa en el flujo correcto. Vamos a ver también que las paredes, bueno, el lumen de una vena es variable. Hay venas que tienen un lumen bastante pequeño, de 0,5 milímetros, bastante chiquititas, ¿cierto? Pero las venas más grandes del cuerpo, como la vena cava inferior, tienen un lumen de cerca de 3 centímetros. ¿Ya? Son bastante más grandes. Bien, hay un detalle súper importante acerca de las venas, y es que tenemos dificultades, ¿cierto? El corazón, por ejemplo, cuando bombea sangre hacia la periferia, lo hace por medio de las arterias, bombea la sangre y lo hace con fuerza. Y esa sangre se distribuye a través de la arteria aorta, ¿cierto?, a través de todo el cuerpo. Y como lo hace con esa fuerza de la contracción del músculo cardíaco, alcanza de manera rápida a todas las regiones del cuerpo. Sin embargo, en este caso es distinto, porque ahora no estamos yendo del corazón, sino que estamos partiendo desde la periferia. Y en la periferia no existe un corazón que esté bombeando. Eso hace de que sea más difícil que la sangre llegue desde los órganos, desde los tejidos, hacia el corazón. ¿Cómo podemos hacer que esa sangre llegue? Y ahí hay varios factores que influyen en ese retorno venoso. Vamos a ver primero que uno de los factores que facilita ese retorno venoso es el mismo bombeo cardíaco. Y eso porque ocurre al momento de que el corazón bombea la sangre, presiona la sangre a través de los capilares, y esa presión también se transmite a las venas. Por tanto, también hay cierta influencia del corazón, aunque obviamente no es la misma que está en las arterias. Pero también existe esto que se llama la bomba músculo-venosa.
¿Cómo podemos hacer cierto que un poco de sangre desde la punta del dedo hallux llegue al corazón? Es bastante difícil. Pero al momento que nosotros movemos las piernas, ¿cierto? Contraemos los músculos de la pierna, del muslo, esa contracción muscular además contrae las paredes de las venas y produce también de que la sangre retorne al corazón. Y es por esa razón también de que el sedentarismo, la persona que mantiene una posición sentada por mucho tiempo, no puede tener ese mismo retorno venoso, un poquito más riesgoso también para la generación de varices. Las válvulas venosas son otro factor importante en que no se devuelve cierto esa sangre y también facilita o favorece el retorno venoso. La gravedad es un factor que tenemos en contra, un factor que nos juega en contra para que la sangre se devuelva desde la periferia del corazón. Pero también se puede utilizar en nuestro favor, en el sentido de que se pueden levantar los miembros inferiores, de modo que eso facilite también un retorno venoso hacia el corazón. En caso de algún tipo de síncope, algún tipo de desmayo que se deba a una hipovolemia, ¿cierto? Se puede aplicar una posición que se llama de Trendelenburg, que ayuda también a que la sangre retorne al corazón. Y por último, un factor también súper importante es lo que llamamos la bomba arteriovenosa. La bomba arteriovenosa es un factor importantísimo también en el retorno venoso. Vamos a ver que en su gran, o sea, no en su gran mayoría, pero en un buen número, las venas son satélites de las arterias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que las venas van acompañando a las arterias en su recorrido. Eso deben ustedes recordar. Y eso sucede con más frecuencia en lo que es miembro superior y miembro inferior. Y ustedes están viendo aquí, ¿cierto?, una arteria que está rodeada de venas, que son venas satélites. Por lo general decimos que hay 2 venas satélites por cada arteria, aunque pueden haber más. Y una característica importante es que esas venas viajan y están contenidas junto con la arteria en una vaina fibrosa. Entonces, ¿qué implica eso? Como están en un espacio reducido, ¿cierto?, las venas con las arterias, al momento que la arteria es dilatada por una contracción del corazón, ¿cierto?, por el flujo sanguíneo, esa dilatación de la arteria presiona las venas contra la vaina fibrosa y hace que las venas también fuercen su retorno venoso. ¿Se entiende eso? Está la arteria, ¿cierto? Y están las venas en la periferia. Si nos dilatamos la arteria, las venas se van a presionar contra la pared. Y eso es lo que llamamos la bomba arteriovenosa. Bueno, las válvulas, como mencioné, están más presentes en lo que es miembro superior y miembro inferior. ¿Y qué sucede? Hay varias válvulas, ¿cierto?, a lo largo del miembro inferior, válvulas que están más distales y válvulas que están más proximales. Por diversos factores de riesgo, ¿cierto?, como por ejemplo el sedentarismo, también el embarazo, y también ser mujer es un factor que predispone a este tipo de problemas, ¿cierto? Es cuando estas válvulas se vuelven incompetentes, es decir, dejan de cumplir la función por la que fueron creadas. Dejan de cumplir esa función de impedir el reflujo y comienzan a dejar la sangre volver en el sentido contrario. Y esa incompetencia valvular produce de que ese flujo sanguíneo se devuelva y en las venas más distales se va a expandir, porque ya dijimos, ¿cierto?, que son menos elásticas. Pueden soportar bastante bien la presión sanguínea, pero cuando hay una dilatación por una presión sanguínea un poco más fuerte, las paredes de las venas se deforman y no pueden volver a su forma. Y ahí, ¿qué es lo que vemos? Venas que son tortuosas y que se han deformado.
Y en ocasiones esas venas se pueden también romper. Y al romperse también hay sangrado. Eso es lo que llamamos las varices, ¿cierto? O las venas varicosas. En el caso de las venas rectales, también existen varices y ocasionan lo que son las hemorroides. Por tanto, ahí está la importancia de moverse, y en el caso de la mujer también va a tener que tener un poco más de cuidado en esos aspectos, sobre todo también cuando está embarazada, por el peso que carga, ¿cierto? La dificultad de movilidad. Bien, pasemos ahora entonces a revisar las venas del cuerpo. Primero que todo, debemos decir que a modo general, las venas son un sistema que es muy variable. Por tanto, uno enseña una cosa y muchas veces va a encontrar otras cosas en los cadáveres. ¿Ya? Y eso es porque dentro de los sistemas del cuerpo las venas son lo más variable que hay. Vamos a ver que, sin embargo, a pesar de esa variabilidad, hay ciertos patrones que se pueden también seguir. A modo general también existen dos sistemas venosos, un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. ¿Ya? Y esto ocurre en varias partes del cuerpo, en los miembros, también en el cuello. Hay un sistema venoso que es superficial y un sistema venoso que es profundo. Esas venas superficiales están ubicadas inmediatamente debajo de la piel, es decir, en el tejido adiposo subcutáneo, lo que llamamos la fase superficial. ¿Ya? Y esas venas superficiales, entonces, por lo general son visibles también. Son visibles a través de la piel. Y las venas profundas son básicamente satélites de las arterias. ¿Qué quiere decir eso? Que hay venas que van acompañando a la arteria. Y por lo general, como ya les dije, esas venas satélites son 2 por cada arteria. Por lo general, pueden haber más. Y esto es una ventaja, en cierto sentido, porque ustedes aprenden la arteria, se sabe la arteria y ya se saben las venas también. ¿Se fijan? Del sistema profundo. Entonces no hay que aprenderse tanto las venas profundas, sino más bien recordar las arterias. Y estos dos sistemas tienen múltiples anastomosis. Ya tienen varios anastomosis, hay a veces conexiones entre estos dos sistemas, y es importante entonces recalcar eso. ¿Eso es una variedad anatómica? ¿Qué cosa? Anastomosis. Anastomosis es la unión de dos estructuras tubulares. Eso es una anastomosis. Algunos dicen que hay anastomosis de nervio. Eso no es así, esa palabra no está correcta. Anastomosis es cuando hay dos estructuras tubulares que se unen. Pueden ser arterias, pueden ser venas o pueden ser los intestinos. Bien, otro detalle importante, ¿cierto? Y es que toda la sangre venosa, es decir, toda la sangre que ya viene desoxigenada y sin nutrientes, toda esa sangre ¿a dónde llega? ¿A qué parte del corazón? Al atrio derecho. Al atrio derecho, ¿cierto? Ese es el lugar donde llega toda la sangre venosa. Y vamos a ver cómo llega toda esa sangre venosa a ese atrio. Llega por medio de dos sistemas principalmente. Ya, el sistema de la vena cava superior, que reúne la sangre venosa de cabeza y cuello y miembro superior, y el sistema de la vena cava inferior, que lo que hace es drenar toda la sangre venosa de los miembros inferiores, la sangre venosa de la pelvis, del abdomen y del tórax. ¿Ya? Eso es la vena cava inferior. Pero además, ¿cierto? A estos dos sistemas, que es la vena cava superior e inferior, a cada uno de estos sistemas se adosa un sistema especial, entre comillas. Al sistema de la vena cava superior llega el sistema ácidos, y al sistema de la vena cava inferior
el sistema porta-hepático. ¿Ya? El sistema porta-hepático entonces llega al sistema cava superior y el ácigos al cava inferior, o sea, cava superior. Pero además, cierto, el mismo corazón posee sangre venosa, sangre de las venas propias del corazón. Y esa sangre venosa, ¿dónde llega, cierto? ¿Dónde se acumula? En una región que se llama el seno coronario. ¿Se acuerdan ustedes? Y ese seno coronario también llega al atrio derecho, al igual que toda la sangre venosa. Bien, entonces toda la sangre de las venas llega al atrio derecho. Vamos a partir entonces hablando acerca de la vena cava superior, pero de forma muy general. En el caso del sistema de cabeza y cuello. Porque esta clase ustedes la tienen el día miércoles, si es que no tienen paro. Y si tienen paro, y si vienen igual, se les va a hacer la clase. Como dijo la otra Perfecto, ¿sí? Es importante saber que cuando hay paro, ustedes son los que se acoplan a ese paro o no. Nosotros estamos trabajando y tenemos también estamos disponibles para hacer la clase, no es que nosotros no vamos a trabajar. Bien, entonces la vena cava superior recibe la sangre venosa de cabeza y cuello, pero todo lo que es sistema de cabeza y cuello lo van a ver el día miércoles. Solamente mencionar que el sistema o la vena más importante de esta región es la vena yugular interna. La vena yugular interna es la más relevante de la región de cabeza y cuello. Esa vena yugular interna nace, ¿cierto?, a partir del foramen yugular, que es una continuación del seno sigmoide de la región craneal, y luego desciende en la región del cuello, hasta que alcanza la parte más baja del cuello. Y en esa parte más baja, esa vena yugular interna se une a la vena subclavia. Detalle importante, ¿cierto? La vena yugular interna en su nacimiento tiene una dilatación que se llama el bulbo superior de la vena yugular interna, y en la parte donde se une a la vena subclavia tiene un bulbo inferior. ¿Ya? Es importante entonces mencionar de que esta vena va entonces a drenar todo lo que es la sangre venosa del cerebro, del cuero cabelludo, de la región facial, de la región cervical, todo aquí. ¿Dónde se ubica el bulbo superior? Está ubicado aquí, ¿cierto? Más o menos a la salida del foramen yugular. Y deja, es una dilatación, sí. Y deja una impresión en un hueso que se llama fosa yugular. La fosa yugular. Bien, eso es cabeza y cuello, una parte, ¿cierto?, de la vena cava superior. Ahora vamos a la siguiente parte de la cava superior, que es el miembro superior. El miembro superior va a poseer venas superficiales y venas profundas. ¿Ya? Por tanto, aquí sí tenemos un sistema profundo y un sistema superficial. Las venas superficiales son dos. Y esas dos venas superficiales son la vena cefálica y la vena basílica. ¿Ya? Esas son las dos venas superficiales principales del miembro superior. Y las venas profundas, como ya mencionamos, son satélites de las arterias. Todas esas venas profundas desembocan finalmente en una arteria que se llama arteria axilar. Lo mismo que ocurre, ¿cierto?, con la vena axilar. Lo mismo que ocurre con la arteria axilar. Vamos a ir viendo entonces estas venas. Como ya dijimos, estas venas profundas son satélites de las arterias. Por tanto, si tenemos una arteria radial, ¿cuántas venas radiales tenemos? Dos. Ahí no sé, el señor Noy quizá, o las que están conversando ahí. ¿Sí? ¿Cuántas venas
Atención, ¿cuántas venas ulnares tenemos? ¿Cuántas venas ulnares tenemos? Si van de forma satélite. ¿Ya? ¿Dos? Exactamente. Dos venas ulnares. Si hay una arteria radial, hay dos venas radiales. De la misma forma, si están estos arcos venosos, estos arcos arteriales, hay arcos venosos profundos que van acompañando también a esas arterias. Por tanto, no es necesario estar repitiendo tanto esa parte. Ustedes ya, si conocen las arterias, van a conocer las venas. Y ahí ustedes pueden ver en esa imagen, ahí tenemos la arteria. ¿Cuál será esa? Va en la parte medial, la ulnar. Exactamente, tenemos la arteria ulnar y la arteria radial, y va acompañado de dos venas, ¿cierto? Vamos a ver que después se forma, en realidad está la arteria braquial, y ahí va con dos venas braquiales, ¿cierto? Dos venas braquiales. Eso es lo que estamos revisando ahí. Ahora también un detalle, fíjense que las venas las describimos desde la periferia hacia el centro, porque vamos en sentido inverso. Y en el caso de las venas también no hablamos de ramas, sino que hablamos de tributarias o de afluentes. ¿Por qué? Porque diversas venas se van uniendo y haciéndose venas más grandes hasta llegar al corazón. Entonces, en el caso de las arterias, las hacen en el centro o afuera. Exacto. ¿Sería el tronco celíaco? ¿O cuál es El tronco celíaco, por ejemplo, una de las arterias que nacen. ¿Sí? Por ejemplo, va la aorta, ¿cierto? La aorta se va ramificando en la carótida, en la ilíaca, etc. Y así se va haciendo cada vez más pequeña. Las venas no, partes pequeñas y se van haciendo cada vez más grandes hasta llegar al corazón. Bien, ustedes se fijan entonces ahí cómo están esas dos venas. Hay dos venas braquiales profundas, ¿cierto? Y todas estas van a llegar a esto que es la vena axilar. La vena axilar. Vamos a ver entonces, ya que podemos obviar un poco la parte profunda, vamos a ver la parte superficial. En la región de la mano, ¿cierto? Tenemos un plexo o arco venoso dorsal de la mano, superficial. Ustedes pueden, de hecho, observar su mano cuando tienen calor, sobre todo se ven esos vasos bastante más claros. En los hombres también se ven un poco más claros. Y vamos a ver que de ese plexo venoso, que aproximadamente está formado por tres venas intermetacarpianas, ya, que son estas que están acá, tres venas intermetacarpianas, que podrían ser esta y esta, y además una vena del quinto dedo. Así se forma ese arco o plexo venoso dorsal de la mano. Y a partir de ese plexo venoso dorsal se van a formar dos venas importantes. Una que se llama vena cefálica, que nace en la región del pulgar, y otra que se llama vena basílica, que nace en relación al quinto dedo, o sea, en la parte medial. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Estas dos venas nacen en la región dorsal, pero después pasan a la región anterior del antebrazo. Pasan de la región dorsal a la región anterior. La vena cefálica, ¿cierto? Esta vena cefálica, cuando nace en esa región, se llama cefálica del pulgar. Y cuando asciende en el antebrazo, se le llama vena cefálica del antebrazo. Entonces vamos a ver que estas dos venas se posicionan en la parte anterior. Vamos a ver, primero que todo, esta vena basílica, que nace en la región medial, asciende en el antebrazo, y después esa vena basílica se posiciona en el margen medial del músculo bíceps braquial. ¿Se fijan? Ahí está la vena basílica. Y aproximadamente a la mitad de la longitud del brazo, esa vena basílica perfora
la fascia profunda y se sumerge, ¿cierto?, bajo esa fascia profunda. Y cuando llega esa vena basílica a la región que está en el músculo redondo mayor, ya la región del músculo redondo mayor, en esa región la vena basílica recibe a las dos venas braquiales, ¿cierto?, con las venas braquiales profundas, y esa vena basílica cambia de nombre y comienza a llamarse vena axilar. Ya, por tanto, la vena axilar es una continuación de la basílica. Y la vena cefálica discurre en la parte lateral del antebrazo, asciende y se posiciona en el margen lateral del músculo bíceps braquial. En este caso se pone en el margen lateral. También, como ustedes ven, superficial a la fascia superficial, o sea, fascia profunda, ¿verdad? Y vamos a ver que esa vena basílica asciende y se posiciona en un surco que se llama surco deltopectoral, que es el surco formado por el músculo deltoides y pectoral mayor. Luego de eso, la vena cefálica sube y llega a una región bajo el músculo pectoral mayor, en una fascia, el triángulo que se llama clavipectoral, y en esa región de la fascia y triángulo clavipectoral perfora la fascia profunda y se une también a la vena axilar. Por tanto, ese es un detalle importante, porque tanto el sistema venoso profundo como el superficial, los dos finalizan en la vena axilar. Los dos finalizan en esa vena axilar que mencionamos al final. Profe, la red venosa que está en dorsal, ¿qué es lo que pasa para anterior? Las venas, Ahí. la cefálica y la basílica pasan por anterior. Esta es una imagen de Nétero. Ustedes pueden ver ahí entonces la vena cefálica y la vena basílica. Estas venas son notorias, se ven en los cadáveres, ¿sí? Están, de hecho, en esta señora que ustedes vieron la última vez, están claritas. Se notan ahí la vena cefálica y la basílica. Bien, vamos a ver entonces, ustedes están viendo, ¿cierto?, la basílica como recibe las dos braquiales y también recibe las dos braquiales profundas, y ahí esto pasa a llamarse vena axilar. Ahí está el flujo sanguíneo hacia superior. Bien, otro detalle importante, ¿cierto?, y es que en la región de la fosa cubital, que es esta fosa que se forma en la articulación del codo, estas venas se intercomunican. ¿Ya? Esta que estamos viendo acá, la vena cefálica, y esta que estamos viendo acá es la vena basílica. Pero además de estas dos venas, hay una vena que se llama vena mediana del antebrazo. Y esa vena mediana del antebrazo sube justo por la región mediana del antebrazo, como dice su nombre, en medio de estas dos, hasta que alcanza la fosa cubital. Y en esa región se une también, o se puede dividir, formando una vena que está aquí, que está conectando esas dos, la cefálica y la basílica, que se llama vena mediana cubital. Vena mediana cubital. Y ahí en esa zona forman una M de Marco, le decía a los chicos para que se acuerden de mí, ¿cierto? Y ahí forman esa M. El profe Mariano del Sol dice una M de Mariano, para que se acuerden de eso. Y forman esa formación clásica. Eso es lo que se dice en los libros, que se forma esa M, ¿cierto? Donde sacan sangre, ¿cierto? En la punción del antebrazo es una zona típica. De hecho, la vena mediana del antebrazo es una región, en la vena mediana cubital, perdón, una región donde se suele extraer sangre. Ahora, esa conformación de la M
a pesar de que la mayoría de los libros siempre lo han escrito, es poco común. Hay libros que dicen que incluso hasta un 20% de la población la tiene. Se han hecho estudios, de hecho el mismo doctor Mariano del Sol, que lo acabo de mencionar, ha hecho estudios también en población de la Araucanía y hay un patrón muy distinto. Hay por lo menos 4 tipos de conformación. Y eso hace de que muchas veces, ¿cierto?, la enfermera que ustedes les va a sacar sangre no sabe de dónde, a veces no le encuentra la vena, ¿cierto?, porque no es muy claro el patrón que puedan seguir. A veces ni siquiera se unen, a veces pasa la cefálica y la basílica y ni siquiera se comunican. Bien, vamos a ver entonces que la vena axilar que se forma en el margen del músculo redondo mayor, después sube, cruza la primera costilla, pasa por debajo de la clavícula y pasa a llamarse vena subclavia, ¿cierto? Lo mismo que ocurre con la arteria. Hay una diferencia también, ¿cierto? Y es que la vena subclavia, esto no se lo dije lo de la mañana, pero la vena subclavia pasa delante del músculo serrato anterior, ¿ya? Mientras que la arteria lo hace posterior. Y aquí tenemos la vena subclavia, entonces. A esa vena subclavia llegan varias venas también tributarias. ¿Qué venas llegan a la vena subclavia? Las que tienen asterisco pueden llegar, pero no son frecuentes, ¿ya? Las que no tienen asterisco son las venas que llegan de forma frecuente, o de forma ya más segura. Tenemos la vena yugular externa, esa llega a la vena subclavia, que es esta vena que está acá. La vena yugular externa llega a la vena subclavia. Es una vena de la región cervical que la van a ustedes conocer también en la siguiente clase. También la vena dorsal de la escápula y la vena supraescapular también llegan a la vena subclavia. Aquí se alcanza. Solamente se ve la dorsal de la escápula. No está graficada la otra. Sale hacia posterior. Llega también una vena cervical transversa. De la misma forma en que existe una arteria cervical transversa, hay una vena que también llega hasta acá. En este caso tampoco la he graficado, pero va acompañando a esa arteria cervical transversa. También puede llegar la vena vertebral. La vena vertebral, ¿cierto?, que es la continuación, va acompañando a esa arteria vertebral. En esa zona también puede llegar, como se muestra aquí, ¿cierto?, lo que es la vena yugular anterior. Pero la yugular anterior suele llegar directamente a la vena brachiocefálica o unirse a la vena contraria formando el arco venoso yugular. Y también en ocasiones llegan las venas intercostales superiores, pero estas venas intercostales superiores por lo general llegan a las venas brachiocefálicas. Bien, ¿qué sucede con esto, cierto? Es que la vena subclavia se une a la vena yugular interna, las dos se unen, ¿cierto? Y forman las venas que se llaman las venas brachiocefálicas. Una vena brachiocefálica derecha y una vena brachiocefálica izquierda. Y hay una diferencia, ¿cierto?, con las arterias. Porque las arterias tenemos un trozo brachiocefálico que está en el lado derecho, pero no en la izquierda. Pero las venas sí. Hay una vena brachiocefálica derecha y una izquierda. Y estas dos venas brachiocefálicas, la derecha, si ustedes se fijan, es bastante más corta, recta también, y la izquierda es más larga y tiene una disposición más oblicua. Porque las dos se unen y van a formar la vena cava superior. La vena cava superior. Y si ustedes se fijan, entonces, esa vena cava superior se ubica en el lado derecho, por tanto, la vena
brachiocefálica izquierda debe hacer un tramo más largo y eso ocasiona que tenga esa disposición. Además, también a esa vena brachiocefálica, además de las que ya mencioné, ¿cierto? La vena intercostal superior, la vertebral, etc., llegan varias de esas. Además, a la vena brachiocefálica izquierda llegan las venas tiroideas inferiores. Y vamos a ver inmediatamente por qué ocurre eso. Si ustedes se fijan en esta imagen, como ya dije, la vena brachiocefálica izquierda es más larga y por tanto estas venas tiroideas inferiores que nacen de la glándula tiroides llegan directamente a la vena brachiocefálica izquierda. Lo hacen porque les queda más cómodo llegar directamente ahí, ¿cierto? La vena cava superior tiene dos porciones, una porción que es extrapericárdica y una porción intrapericárdica. Es muy cortita la intrapericárdica, pero hay una parte que está dentro de ese saco pericárdico y la otra parte está por fuera. Y como ustedes saben, se ubica al lado derecho de la aorta ascendente y llega al atrio derecho del corazón. Bien, veamos ahora el sistema cava inferior. Veamos el sistema de la vena cava inferior, que también es bastante complejo. El de la cava inferior está dado por el sistema de el miembro inferior, ¿cierto? Primeramente, vamos a ver entonces el miembro inferior. El miembro inferior posee venas superficiales y venas profundas. Las superficiales también son dos, igual que el miembro superior. Tenemos una vena safena magna y una vena safena parva, que en todos los libros aparece como vena safena mayor y vena safena menor. Pero en terminología decimos vena safena magna y parva. Parva viene de párvulo, de niño. Por eso es que se llama así. Y las venas profundas nuevamente son satélites de las arterias. Las profundas, ¿cierto? Tenemos, si hay una arteria tibial anterior, hay dos venas tibiales anteriores. Si hay una arteria tibial posterior, hay dos venas tibiales posteriores. Lo mismo que ocurre con la parte superior, ¿cierto? Y ustedes saben que esas venas tibiales posteriores reciben a las venas tibulares. Porque si ustedes recuerdan, una rama de la tibial posterior es la arteria tibular. Pero luego esas venas que están en la región de la pierna se unen y forman una vena única que se llama vena poplitea, y esa vena poplitea después cambia de nombre y se llama vena femoral. Vamos a ver cómo ocurre esto. Primero que todo, en la región del pie ocurre de una forma similar a la mano y tenemos un arco venoso dorsal superficial del pie. Ese arco venoso dorsal superficial del pie está ubicado en el dorso del pie como tal. De ese arco venoso dorsal del pie se forman la vena safena magna y la vena safena parva. Vamos a ver primero la vena safena magna. Ustedes se fijan en la parte medial en relación al alto, se forma esa vena safena magna. Y ojo con este detalle, que siempre en todas las partes se pregunta siempre. La vena safena magna asciende y se ubica anteriormente al malleolo medial. Si ustedes la quieren ubicar, si les pinchan una vena, ven una vena que esté delante del malleolo medial, vena safena magna. ¿Ya? Esa vena safena magna después asciende por la cara anterior de la pierna. En la región de la articulación de la rodilla se hace posterior para luego nuevamente hacerse anterior en la región del muslo. Asciende a la región del muslo y alcanza el triángulo femoral, donde perfora también la fascia profunda y alcanza a la vena femoral. Por tanto, la vena safena magna
desemboca en la vena femoral, acá arriba. Y esa abertura se llama el hiato de la vena safena magna, también visible en el cabo. Y por su parte, la vena safena parva nace de la región lateral de ese arco venoso, pero la diferencia es que pasa por detrás del malleolo lateral. Ya la safena parva pasa por detrás del malleolo lateral. ¿Por qué? Porque se va a posicionar en la parte posterior de la pierna y esa vena safena parva va a ascender en medio de las dos cabezas del músculo gastrocnemio, ¿cierto? Se posiciona en medio de esas dos cabezas, asciende y llega a la fosa poplitea, donde perfora la fascia también y desemboca en la vena poplitea. ¿Sí? En la vena poplitea. Por tanto, esas son las venas. Estas venas suelen utilizarse como injertos de las arterias coronarias. Se saca un pedacito y se pone reemplazando una arteria coronaria que haya tenido un infarto, ¿cierto? O haya tenido algún problema. ¿Por qué se puede hacer eso? Eso se puede lograr porque existen venas que están comunicando el sistema superficial con el sistema profundo. Y esas venas se llaman venas perforantes, cruzan los músculos y mantienen el flujo sanguíneo. Por tanto, si ustedes sacan un pedacito de la vena safena magna, estas venas perforantes siguen manteniendo flujo sanguíneo en esas venas. Como ya dije, las venas tibiales posteriores y anteriores se unen y forman una única vena que se llama la vena poplitea. Los chicos de medicina, siempre los repito, sonaban. Los chicos de medicina le decían la vena poplolita. Yo lo digo como motivo de risa, pero también para que ustedes se acuerden. Pero no buena mnemotécnica. La vena poplolita. Y esa vena poplitea, es una vena única. Después asciende esta vena y cruza el hiato del músculo aductor magno, el hiato aductor, ¿cierto? Y pasa al compartimiento anterior del muslo, donde pasa a llamarse vena femoral. Ya, por tanto, es la misma. Y ahí se llama vena femoral, y esta vena femoral asciende, ¿cierto? Acompañando a la arteria femoral. Y vemos que en el triángulo femoral se ubica la vena femoral, la arteria femoral y el nervio femoral. En ese orden, desde medial a distal. Bueno, a la vena femoral llegan las mismas que llegan a la arteria femoral, la vena epicástica superficial, la vena pudenda externa, etc. Esa vena femoral cruza el ligamento inguinal, ¿cierto? Y se posiciona en la parte interna. Una vez que cruza el ligamento inguinal, cambia de nombre y pasa a llamarse vena ilíaca externa. Vena ilíaca externa. Esa vena ilíaca externa se une con una vena que está acá en la parte interna, que se llama vena ilíaca interna, ¿cierto? Y la vena ilíaca externa con la interna forman la vena ilíaca común. Esas venas ilíacas comunes se forman aproximadamente en la articulación sacroiliaca, esa es donde está la formación, y estas dos venas ilíacas comunes se unen, confluyen para formar la vena cava inferior. ¿Ya? Forman la vena cava inferior y eso ocurre a la altura de L4 y L5. Es ahí donde está la ubicación de el nacimiento de la vena cava inferior. Y si ustedes se fijan, la vena cava inferior se pone en el lado derecho a la arteria aorta abdominal. Pasa algo similar, ¿cierto?, en esta vena ilíaca interna, porque la del lado izquierdo recibe esta vena sacra mediana, por ser más larga. La vena sacra mediana, entonces, desemboca en la vena ilíaca común izquierda.
Respecto de las venas ilíacas internas, vamos a decir que a grandes rasgos son satélites de las arterias, excepto en dos casos, ¿cierto? En la vena umbilical y la vena iliolumbar. No vamos a decir detalles, pero en esos dos casos hay unas variaciones. Hay que también tener en consideración de que hay varios plexos venosos dentro de la pelvis, plexo venoso vesical, uterino, etc. Y todos esos plexos venosos confluyen en la vena ilíaca interna. Además también pasa otro detalle, y es que hay una vena dorsal del pene y una vena dorsal del clítoris que no pasan acompañando a las arterias pudernas, sino que pasan directo también a los plexos internos. Y este detalle también es importante para ustedes, quizás también lo puede ser, y es que existen también las venas rectales que llegan a este sistema de la ilíaca interna en alguna medida, pero fíjense en este detalle. Hay venas rectales que son superiores, venas rectales superiores, venas rectales medias y venas rectales inferiores. Las venas rectales superiores desembocan directamente en la vena mesentérica inferior, mientras que las rectales medias e inferiores lo hacen directamente en el sistema cava inferior. Y eso tiene una implicancia, porque la mesentérica inferior llega al sistema porta y las otras no pasan por el sistema porta. Entonces, tenemos que saber que cada vez que administramos un medicamento de tipo supositorio, cierta parte del medicamento llega al hígado y se descompone por ese paso a través de la mesentérica inferior. Son algunos detalles. La vena cava inferior está adosada a la columna vertebral, es bastante larga, ¿cierto? De 20 a 25 centímetros de diámetro, de largo, ¿cierto? Y de 20 a 22 milímetros de diámetro. Nace, como ya dije, del E4 al E2 y finaliza en el hiato, ¿cierto?, que produce el músculo diafragma. Fíjense también en este detalle también que es importante que ustedes recuerden. La vena cava inferior se parece mucho a la arteria aorta abdominal. Ya, se parece muchísimo. Si ustedes recuerdan, la aorta abdominal tiene arterias que son parietales y otras que son viscerales. Es decir, hay algunas que van a la pared abdominal, que son las parietales, y las viscerales van a los órganos. ¿Ya? Fíjense en este detalle, las parietales que llegan a la cava inferior son cuatro venas lumbares que están adosadas en la parte posterior, y dos venas frénicas superiores que son estas que están debajo del músculo diafragma. Esas son las ramas parietales de la cava inferior. Y existen venas viscerales, entre ellas tenemos las venas gonadales, que son, en el caso del hombre, las testiculares, en el caso de la mujer, la ovárica. Igual de larga que la arteria, ¿no? Sí, igual de larga que la arteria. Pero aquí hay un detalle, y es que la gonadal derecha llega directamente a la cava inferior, mientras que la gonadal izquierda llega a la vena renal. ¿Por qué? Porque la vena renal izquierda es más larga, ¿no? Tenemos también venas viscerales, que son las venas renales, ¿cierto? También son venas viscerales. La suprarrenal derecha, que está aquí, llega directamente a la vena cava inferior, pues la suprarrenal izquierda también llega solamente a la renal. Esas son diferencias. Y además llegan las venas hepáticas. Estas cortitas que están acá arriba son las venas hepáticas y llegan directamente a la cava inferior. Ahora, si yo les digo que las venas viscerales van a los órganos del abdomen, ¿cuáles creen ustedes que están faltando? ¿Cuáles creen ustedes que faltan? ¿Qué otros órganos? El estómago, los intestinos. Claro, el hígado está en la hepática. Pero sí, estómago, intestino. Muy bien. ¿Por qué no están ahí? Y en la arteria aorta abdominal sí están. No es por eso. Vamos a alimentarnos por qué es. Y es porque esas venas forman un sistema aparte que se llama el sistema porta hepático. ¿Por qué es importante? Porque en los intestinos se produce
la absorción, ¿cierto?, de nutrientes. El estómago también tiene que ver con esas funciones. Y todo lo que nosotros comemos, ya sean medicamentos, ¿cierto?, sea lo que nosotros ingiramos, puede tener toxinas, puede, por ejemplo, tomar una persona alcohol, y todo eso también tiene que desintoxicarse. Todo eso que absorbemos tiene que pasar primero por el hígado. El hígado, entonces, es el peaje por el que pasan primero. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cierto? Tenemos una vena mesentérica inferior que se une a esta vena que se llama la vena esplénica. Y la mesentérica superior, con la esplénica, se unen estas dos y forman la vena porta hepática. Esa vena porta hepática pasa por el hígado, filtra la sangre y después, a través de las venas hepáticas, llega al sistema cava. Esto ocurre a la altura del cuello del páncreas. Y es importante entonces saber eso, de que estas venas gástricas mesentéricas tienen que pasar primero por el hígado para desintoxicar. El drenaje venoso del tórax, ahora, al igual que existen las arterias, hay venas intercostales anteriores y posteriores, ¿ya? Pero si ustedes se fijan en detalle, en el tórax no tenemos una vena continua, como si tenemos en las arterias, como la aorta, ¿cierto? Y eso implica de que tiene que haber un sistema aparte para la región del tórax. Y ese sistema es el sistema ácigos. Ese sistema ácigos es esta vena ácigos que está acá. Estas venas ácigos se forman de dos venas que se llaman lumbares ascendentes, que están acá. Se forman esas venas ácigos que están acá. En el lado derecho se forman la vena ácigos en el lado derecho, y en el lado izquierdo, en la parte inferior, se forma una vena hemiácigos y en la parte superior una hemiácigos accesoria. Esas venas son las que drenan la sangre del tórax. Y vamos a ver entonces que la vena ácigos recoge la sangre de las venas intercostales posteriores, de las 8 a 9 últimas intercostales posteriores. ¿Ya? Eso es la vena ácigos. Las 4 primeras, en realidad la primera, ¿cierto?, llega directo a la brachiocefálica, y las dos, o sea, las otras 3 que quedan, forman una vena que se llama vena intercostal superior. La vena hemiácigos recibe las 9, de la 9 a la 11. Ya recibe de la 9 a la 11, además de la subcostal. Eso es lo que recibe la vena hemiácigos. De la 9 a la 11. Esta es la subcostal. Esta es 11, 10 y 9. Y la vena hemiácigos accesoria recibe de la 4 a la 8. De la 4 a la 8. Y forman esta vena hemiácigos accesoria. La vena hemiácigos y la hemiácigos accesoria, las dos cruzan la línea media y desembocan en la vena ácigos. ¿Ya? Entonces ven ahí cómo cruzan ambas y desembocan finalmente en la vena ácigos. En el caso del lado izquierdo también tenemos estas venas que son las 3 primeras, ¿cierto?, que se unen y forman una vena que se llama vena intercostal superior. Y llegan también a la brachiocefálica de forma directa. Y aquí tenemos una visión lateral, y ustedes pueden ver en la parte derecha, esa vena ácigos hace un arco por sobre la raíz pulmonar derecha y llega hasta la vena cava superior. Esa es la forma entonces que la vena ácigos llega a la vena cava superior finalmente también, con este arco de la vena ácigos. La parte anterior del tórax también está drenada por una vena que se llama la vena torácica interna, ¿cierto?, que también llega a la vena brachiocefálica, y ocurre lo mismo que con la arteria torácica interna. La última parte es acerca del sistema linfático, y en esto vamos a ser breves. El sistema linfático, bueno, ahí tenemos ya todo el sistema venoso. ¿Se fijaron? Tenemos todo el sistema venoso. ¿Alguna duda de venas? Yo sé que fue harto, algunos ya están medio concentrados, medio
perdido ya la clase, pero eso es básicamente venas, a grandes rasgos. Del sistema linfático, hay que decir de que hace algunos años, hace un poco más de un siglo, ¿cierto? Se creía que no existía, se descubrió después. No se sabía que existía. Y de este sistema linfático tenemos dos órganos linfáticos, órganos linfáticos primarios, que son donde se producen los linfocitos. El timo, ¿cierto?, donde se producen los famosos linfocitos T y la médula ósea. Ahí se producen las células de la serie blanca. El timo degenera la pubertad, se comienza a achicar, ¿cierto?, y comienza después a ser un órgano rudimentario. Y los órganos linfáticos secundarios, que son órganos donde hacen efecto esos linfocitos, ¿ya? Donde son los linfonodos, las tonsilas y el vaso. El timo, por cierto, está en relación al corazón o en la parte más baja del cuello. Primero de todo, se forman vasos linfáticos que recogen la linfa, es decir, el líquido intersticial donde las células dejan sus desechos. ¿Ya? Las células dejan sus desechos y lo depositan en ese líquido que es la linfa. Y ahí nacen vasos linfáticos que son capilares linfáticos que tienen un origen ciego. ¿Ya? Esos capilares nacen de la nada, de ese espacio, y recogen esa linfa junto con ese lecho capilar que está ahí. Esos vasos linfáticos cruzan y atraviesan los nodos linfáticos, ¿cierto? Y en eso tengan cuidado, son nódulos linfáticos o linfonodos, no son ganglios linfáticos. Si ustedes le ponen ganglios linfáticos, van a poner más alto. Así que, linfonodos. De ahí, cada uno de estos linfonodos tiene varias partes. Les encargo que ustedes lo estudien por su cuenta. Hay una cápsula, un espacio subcapsular. Hay varios espacios que están ahí, ustedes pueden estudiar por su cuenta. Y esos linfonodos están en varias partes del cuerpo. Hay varios lugares donde se concentran un poco más. Y vamos a ver un poco mejor dónde están ubicados. Tengo una diapositiva un poco más. Toda esa linfa, ¿cierto? Hay un par de ductos que son los más importantes del sistema linfático. Uno que se llama ducto torácico y otro que se llama ducto derecho. ¿Ya? Ese ducto torácico es el más importante, el más grande, que nace de una estructura, una bolsita de linfa que está en T12, que se llama cisterna del Kilo. Ahí nace ese ducto torácico y asciende hasta desembocar en la unión de la yugular interna con la subclavia, lo que se llama el ángulo yugulo-subclavio. Y el ducto derecho, ¿cierto?, es más pequeño y llega también al ángulo yugulo-subclavio del lado derecho. Cuando se inflama un linfonodo, ¿cierto?, se ve bastante voluminoso y uno también lo puede palpar. Ustedes van a tener que palpar y reconocer dónde están esos linfonodos. Hay varios grupos de linfonodos, ¿cierto? Lo más importante o más interesante, por ejemplo, el grupo axilar. En caso de la mujer, cuando hay cáncer de mama, pasa a ese grupo axilar y se pueden palpar cuando hay algún tipo de cáncer. Hay varios que son inguinales, etc. Les puedo mencionar de que los linfonodos por lo general van asociados a las venas. Y eso es un detalle que ustedes también les puede simplificar la vida. Ahora, antes de ver esta última diapositiva, les quiero hacer un alcance aquí. Fíjense en este detalle. El ducto torácico es el que drena la mayor cantidad de linfa del cuerpo, porque abarca el lado izquierdo de cabeza, cuello, miembro izquierdo, y de la cintura hacia abajo, es decir, casi todo el cuerpo, el ducto torácico. Y el ducto derecho, solamente mitad derecha del cuerpo y miembro superior, pero solamente de la cintura hacia arriba. ¿Cómo llega toda esa linfa? Esa linfa, ¿cierto?,
llega por medio del ducto torácico al ángulo del yúgulo subclavio y desemboca en la sangre venosa. Ya, por tanto, al final de todo llega a la sangre venosa. Y además llegan también en esta zona unos troncos que se llaman troncos yugulares que vienen entre el cuello también en esta región. Ya, por tanto, sepan de que toda la linfa llega a la fibra. Y eso es todo por hoy. ¿Alguna duda?